La pregunta que acabas de hacer es una pregunta que merece muchísima reflexión, que merece un largo trayecto de explicación, porque si hablas de la vida cotidiana al inicio del periodo de conquista de Europa a América, de España a Mesoamérica, pues tendríamos que hablar de muchas cosas, de cómo estaban aquí los indígenas, y los indígenas no los podemos generalizar porque vivían muy distinto los indígenas de Yucatán a los indígenas del altiplano, los indígenas del altiplano a los indígenas de México Tenochtitlan, muy diferente. Los españoles que llegaron junto con portugueses eran de distintas partes de la península y también tenían distintas formas de vivir. No podríamos encasillar y decir cómo era la vida cotidiana, pues era muy compleja, era muy compleja, con diversas formas de vestir, con diversas formas de comer, igual que el día de hoy tenemos formas distintas. En este momento nosotros nos tenemos que cubrir porque hace mucho frío, mientras que si nos vamos a Cancún, pues están en la playa, rico con el sol y en traje de baño, que no se nos ocurriría a nosotros. Y es el mismo día, y es el mismo mes, y es el mismo país. Mientras que nosotros hoy vamos a tomar una sopita caliente para calentarnos un poco, tal vez un consomé de pollo, una sopita de pasta, una sopa de verdura. Ellos van a tomarse una sopa de lima. Y eso nosotros no nos los comemos, a menos que vayamos a un restaurante yucateco. Entonces, hoy por hoy, tenemos distintas formas de vivir cotidianamente. En ese momento también. Y muy complejo, porque eran distintos grupos los que habitaban Mesoamérica en el momento de la llegada de los europeos. Y distintos lugares de España y Portugal los que llegaron a estas tierras. Pero si me preguntas algo más concreto de la vida cotidiana, vamos a tratar de discernir sobre ello. Gracias, doctora. Entonces, la reacción de los indígenas de México Tenochtitlán, me imagino que no ha de haber sido tan favorable a la conquista. ¿No? ¿De qué manera se expresó esta, por decirlo, resistencia? Pues no todos se resisten. Hay grupos que se resisten, hay grupos que se doblegan ante lo desconocido, porque ya estaban una serie de presagios funestos en los que se hablaba de que alguien iba a venir, pero pues no es realmente que hayan adivinado, que haya habido magia, no. Lo que pasa es que en 1511 hubo un naufragio en las costas de Yucatán y la comunicación, si bien no tenían la internet, ni tenían las redes sociales, ni había WhatsApp, sí tenía el poder, forma de hacerse llegar de lo que ocurría en las costas, porque estaban bajo el dominio del gran imperio mexica. De tal manera que el emperador sabía de algunas cosas que ocurrían en las costas. Cuando él sabe de la llegada de los españoles, él mandó emisarios a las costas de Veracruz, por ejemplo, para que vieran quiénes eran esas personas, cómo venían. Y Fray Bernardino de Sahagún, a través de sus cronistas jóvenes, a través de sus informantes claves, va a recabar toda esa teoría, toda esa, tradición oral, todo esto que le van a heredar los padres y los abuelos a los jóvenes, y van a decir cómo el emperador se entera de que llegaron unas como casas grandes que flotaban sobre el mar, porque a pesar de que ellos sí navegaban, pues no tenían barcos como los barcos en los que llegaron los europeos. Entonces van desarrollando una serie de estrategias para amedrentar a la población y que la población se una a ellos. Y estos son los presagios funestos. Entonces empiezan a decir que algo malo va a pasar y que hay que unirse
Pero hay grupos que no están de acuerdo en ello, entonces son los grupos que están en resistencia, precisamente abanderados por Cuitláhuac. Y bueno, Cuitláhuac muere muy pronto, pero le sigue Cuauhtémoc. Cuauhtémoc es el último de la conquista, el último de los caudillos resistentes a la conquista. Él va a ser el último, por lo tanto, sí hay resistencia. ¿Por qué? Bueno, pues porque los pensaban hombres, no los pensaban dioses, por una sencilla razón. El mismo Xicoténcatl en Tlaxcala, igual que Cuauhtémoc en México Tenochtitlan, van a decir, los dioses no matan, los dioses no comen como los humanos. Estos son hombres. ¿Por qué? Bueno, pues porque ellos a sus dioses les hacían tributos. Si bien es cierto que ofrecían el corazón de doncellas o de grandes guerreros, pues no era que vieran a Huitzilopochtli o que vieran a la Coatlicue, que se sentara a una mesa y se pusieran a comer. Eso no lo veían. Entonces a los españoles sí los veían cómo estaban comiendo, igual que comían ellos. Y cómo mataban y cómo morían. Y los dioses de ellos, pues no era la mitología griega, no se bajaban a pelear con ellos. Y sus dioses no se morían. Si bien tienen una leyenda de cómo el sol pelea en las noches, en la tarde, noche, y parece que es vencido, pero al otro día vuelve a salir, pues no lo ven, no miran a un ser humano que esté peleando y que mate. Mientras que los españoles sí lo están haciendo. Entonces, partiendo de esto, doctora, podríamos decir que inclusive en la gran urbe de México, Tenochtitlan, había una especie de guerra civil, por así decirlo, porque estaban separados en distintas opiniones. Pues no podríamos decir guerra civil, definitivamente, sino contradicción de visiones acerca de la vida. Los jóvenes tienen un pensamiento muy distinto a los viejos. Respetan mucho a los viejos. Pero Moctezuma II, que es el emperador que está cuando llegan los españoles, él va a entregarles el reino. Y no están de acuerdo con ello los siguientes dos emperadores después de la muerte de Moctezuma, Cuitláhuac y Cuauhtémoc. Ellos dicen, no vamos a entregar nuestro pueblo, nosotros vamos a dar batalla. Pero desgraciadamente por la epidemia de viruela muere Cuitláhuac y Cuauhtémoc será apresado después del sitio de Tenochtitlan. Pero estratégicamente, si hablamos de armas, si hablamos de guerras, los españoles son superiores. En términos de número, eran los indígenas. Pero ellos trajeron, aparte del miedo, la epidemia de viruela, que fue una aliada de ellos, definitivamente. ¿Y esto por qué se habrá dado? O sea, ellos con tantos conocimientos de plantas medicinales, con tantas condiciones higiénicas, ¿por qué no pudieron contra la viruela, doctor? Porque no conocían la enfermedad, porque no se conocía. Ellos tenían tratamiento para las enfermedades conocidas. El SIDA tardó muchísimos años para tener algo que pudiera combatir. Y bueno, pues la prevención fue más que la curación. Ha podido más que la curación. Pero en toda la historia de la humanidad aparecen enfermedades, van apareciendo enfermedades, unas son endémicas, otras son epidémicas, y en este caso la viruela devastó, pues no la conocían, no sabían cómo atacarla, ¿no? Imagínate nada más, la vacuna para la viruela y la varicela que ya les pusieron a ustedes, pues eso surgió siglos después, pero en ese momento ellos no sabían, y se morían, y se morían, y se morían. Entonces, cuando tú escuchas que te dicen, no me espantes con el petate del muerto, pues es porque los muertos contaminaban todo lo que estaba a su alrededor. Entonces, había que quemar las cosas. Había que quemar el petate en donde estaba en donde había yacido el muerto,
Pero pues si yo no tenía petate, pues yo mejor lo sacudo bien, lo pongo al sol tantito y luego me acuesto en él, sin saber que el microbio está ahí y que me voy a contagiar y que por el contacto físico me voy a contagiar. No había ni siquiera medidas preventivas, no lo conocía. Ok, muchas gracias, doctora. Gracias por la explicación. Y tengo entendido que la epidemia de la viruela como fue devastadora en cuestión de cifras de población. O sea, redujo miles, si no es que hasta millones de indígenas fueron los que perecieron por esta epidemia. Posteriormente aparece la viruela en todo el periodo colonial. Sí, definitivamente, pero no es la única. También hay sarampión, también hay tifo, o sea, hay otras enfermedades que van a exterminar a gran parte de la población, sobre todo indígena, que es la más vulnerable en ese momento. Pero no es la única epidemia. A lo largo de todo el periodo novohispano vamos a ver una convivencia de crisis agrícolas con epidemias, porque pues el hambre, la desnutrición y la enfermedad van a ir casi aparejadas. Tenemos varias, una de ellas el matlazáhuatl, por ejemplo, que es una de las enfermedades denominado también tifo exantemático, que va a acabar con una buena parte de la población. Muchas gracias, doctora. Y ya aclaramos este punto de las enfermedades, ¿cierto? ¿Cómo fue la atención médica? O sea, ¿quién prestaba atención médica en casos de estas epidemias ya cuando se consolidó la colonia? Hay una profesión que viene desde Europa y que va a estarse desarrollando en la Real y Pontificia Universidad de México. No podemos desconocer la herencia del México antiguo a través de la herbolaria, ¿no? La herbolaria ayuda mucho, pero también hay médicos. No se llaman médicos cirujanos como se llaman el día de hoy, sino se llaman cirujanos barberos. El cirujano barbero es el que puede atender como el día de hoy el médico cirujano. Y para eso se estudia en la Real y Pontificia Universidad de México. No hay muchos médicos, no hay muchos, hay más curanderos y son hombres, no hay mujeres. Cuando una mujer cura, se le asocia a la hechicería. Entonces, si la mujer ha curado a alguien de algún mal, pues no es que le den el crédito de que, qué conocedora eres, sino tienes poderes de bruja. Y entonces, que aquí no hubo brujas, sino hechiceras. Pero pues esto hacía que el Santo Oficio de la Inquisición fuera atrás de ellas. Aunque en los pueblos, en la mayor parte de las comunidades, siempre tendremos un curandero o una curandera, el partero, la partera, sobre todo mujeres que son parteras, para ayudar al nacimiento de los niños, para ir en contra de las enfermedades, los curanderos o los cirujanos barberos. No hay enfermería, ¿eh? No hay enfermería. La enfermería surge hasta el siglo XIX. Durante el periodo novohispano, quien auxilia en algunos casos a los médicos son los mismos frailes o las monjas, porque los hospitales estaban en manos del clero. Entonces, aquí en Toluca, por ejemplo, estuvo el Hospital de San Juan de Dios, en donde el día de hoy es Santa María de Guadalupe, y ahí era atendido por los juaninos, que es una orden religiosa de frailes que atendía a toda la población. No era exclusivo de hombres o de mujeres, de españoles o de mulatos, sino que ahí entraban todos los que estaban enfermos. Ok. Entonces, ¿cómo se lograba entrar a la Real Pontificia Universidad de México? Y tengo entendido que ahí se otorgaban licenciado, bachiller, maestro y doctor. ¿Qué porcentaje porcentaje de la población podía acceder a esta universidad? Un mínimo porcentaje, un mínimo. Porque si bien tenían la capacidad los indios o las personas mulatas,
no iban a entrar porque se requerían una serie de requisitos y dinero para poder entrar. Cierto, están los teólogos, los juristas, no por recibir el grado de licenciado o el pregrado de licenciado ya eres abogado, no. O sea, el teólogo también pasa por el pregrado de licenciado, como el día de hoy. El maestro y el doctor es el máximo. El doctor José María Luis Mora, por ejemplo, en 1833, es uno de los grandes teólogos reconocidos en este país mexicano, pero él fue estudiante de la Real y Pontificia Universidad de México y logró el doctorado en teología. O sea, él era doctor, pero no porque fuera médico, sino era doctor en teología. Y así podemos ver a mucha gente que estudió dentro de la universidad y que logró ser, como bien dices, bachiller y ya podía atender una escribanía, por ejemplo, o licenciado en jurisprudencia, o maestro en artes de la cirugía, y no por eso dejaba de ser médico. Era maestro, como el día de hoy tú puedes encontrar un médico que no sea doctor, sino que sea maestro en medicina, o licenciado nada más, pues nunca le vas a decir licenciado, le ves la bata blanca y le dices doctor, sí, ¿no? Aunque no tenga doctorado. En cambio, tú ves aquí en esta Facultad de Humanidades gente que no tiene bata blanca y le dices maestro, porque lo asocias no a la maestría, sino a la enseñanza, sí, ¿no? Y retomando el punto de enseñanza, ¿quiénes eran los que enseñaban en esta universidad, la Real y Pontificia? Todos los que habían egresado podían ejercer la enseñanza, pero tenían que pasar pruebas que les permitiera saber si eran capaces o no de enseñar. ¿Algo así como las pruebas que hacen hoy para los maestros? Claro, como los exámenes de oposición más o menos. Ah, o sea que eso viene desde ese tiempo, o inclusive desde antes, ¿no? Sí, aunque pues el día de hoy parece que son más laxos en ese momento. Claro que sí. Ok, y la religión, ¿qué papel jugaba en la vida indígena, de los indígenas de la Ciudad de México? Fundamental. Podemos hablar de periodos muy diferenciados. En el momento de la conquista, por supuesto que por mucho que les pusieran la cruz, por mucho que les pusieran a la Virgen de los Remedios, que era la del estandarte de Cortés, los indígenas no iban a creer en ello. Sin embargo, ustedes pueden ver, por ejemplo, en los niños mártires de Tlaxcala, que muy temprano, muy temprano, en la década de los 20 del siglo XVI, la labor evangelizadora de los frailes franciscanos en Tlaxcala dio sus frutos. Ahí están los niños mártires de Tlaxcala. Y en la Ciudad de México, de la misma manera debió haber sucedido, porque en 1531, al darse cuenta que ya habían llegado 2 de las 3 órdenes principales, franciscanos y dominicos, faltaban por llegar los agustinos, los indígenas seguían siendo un tanto renuentes a la religión católica. Y en 1531, entre el 9 de diciembre y el 12, va a haber una serie de apariciones en el Tepeyac, que era un lugar de veneración a la diosa Tonantzin, que era la madrecita de los mexicanos. El día de hoy tú ves a la Virgen de Guadalupe y es la madre de los mexicanos, la emperatriz de América o la reina de América o qué sé yo, ¿no? De América. Pero esto fue un largo proceso, no crean que el 12 de diciembre ya se hizo la gran fiesta como se va a hacer ahora. Yo les puedo decir que pueden ustedes mirar por televisión el día 11 para amanecer en 12, las mañanitas a la Virgen de Guadalupe, las peregrinaciones, la cantidad de gente que va a haber, pero fue todo un proceso porque la misma iglesia no reconoce a la Virgen inmediatamente, sino hasta el siglo XVII, con todo el proceso del barroco, ya va a aparecer la Virgen de Guadalupe reconocida y súper reconocida en el Tepeyac, y van a encontrar pinturas del periodo novohispano, pero del siglo XVI y XVII. Digo 17 y 18, 16 no van a encontrar mucha cantidad, pero en cambio 17 y 18 está
lleno de pinturas, lleno de imágenes. Y hoy por hoy no encuentran un solo templo católico sin que tenga una imagen de la Virgen de Guadalupe. Es decir, el proceso se dio increciendo. Y ese proceso de cristianización y de evangelización tuvo mucho que ver con las primeras 3 órdenes. Después los otros llegaron y la mesa ya estaba tendida, ¿no? Tuvieron que poner cualquier cosilla por ahí, hacer otro. Al final del siglo XX viene una debacle en la Iglesia Católica, hay muchísimo cuestionamiento de la Iglesia Católica, y hoy parece que con la nueva evangelización se trata de recobrar el terreno perdido. Pero si hubo una conquista, fue la conquista evangélica, la conquista de la Iglesia Católica. Ok, y usted menciona a los frailes franciscanos, los 12 apóstoles de México, como los llaman muchos. ¿Fueron aceptados luego por los indígenas o igual hubo cierta renuencia? No fueron así recibidos como muy platillo, pero tampoco fueron rechazados. Eran ellos tan parecidos a los indígenas en términos de la pobreza que a Toribio de Benavente los indígenas a su paso le llamaban motolinia, pobrecito significa, porque su hábito estaba totalmente raído, sus sandalias casi ya no tenían suela, parecía que caminaba descalzo, hacían votos de pobreza, aparte de los votos de humildad. Su forma de descanso realmente no era tal, porque dormían sobre un tronco que servía como almohada. Su catre era muy duro, era madera, y el sayal que se cubrían era de una tela muy burda. Entonces el indígena, lejos de tenerles rechazo, les tenía cierta conmiseración por cómo estaban. En estas tierras del Valle de Toluca, por ejemplo, Fray Andrés de Castro fue uno de los pocos frailes que confesaba en el idioma de los indígenas. En Matlacinca, en Mazahua, en Otomí y en Ahuaca. Era políglota. No era que el indígena aprendiera español, sino que él aprendiera las lenguas de los indígenas para poder conversar con ellos. Eso lo veían los indígenas y por supuesto que se identificaban con ellos. A diferencia de los agustinos o de los dominicos, que si les ofrecían un taco de frijoles muchas veces decían, ay, espérame tantito, los franciscanos se comían todo lo que les daban. Entonces había mucha identificación con los franciscanos. Repito que no fue de, ay, bueno, bombo y platillo para recibir a todos. Imaginemos que eran 12 y que estos 12 se tuvieron que repartir el terreno que había sido recién conquistado, ¿no? No era todo lo que sería la Nueva España después, por supuesto. Era el centro nada más. Y tengo entendido que hubo frailes exploradores, ¿no? Nueva Galicia, Nueva Vizcaya y los territorios al norte que hoy son los estados estadounidenses de Texas, Nuevo México, Arizona y California. ¿Fueron reconocidos directamente por la corona española o tuvieron que enfrentar alguna prueba de su descubrimiento? No, mira, muchos de ellos, los primeros 3 franciscanos, por ejemplo, no traían una orden de evangelizar. Los 3 primeros franciscanos ellos llegaron por su propia voluntad, aunque tenían cierto parentesco con la realeza, tenían ascendencia noble, por lo tanto podían hacer lo que se les pega la gana, ¿no? 2 de ellos no son tan reconocidos como uno, como Pedro de Gante, que tiene una labor educadora. Y lo mismo ocurre con los del siglo XVIII, que empiezan a caminar y empiezan a explorar y que sí van a ser reconocidos. Ahí están jesuitas como Fray Junípero de Serna, está jesuita como el Padre Quino, que a él se le debe la exploración de gran parte del norte y la siembra de la vid en estos lugares. Y van a ser reconocidos, pero por la corona, no por la gente que habitaba esos lugares. A muchos los sacrificaron. Los mataron, hay masacres en pueblos del norte, masacres de jesuitas y de franciscanos también, en pueblos del norte porque no los querían, porque simplemente en el norte, Aridoamérica no es igual que Mesoamérica.
Aridoamérica no tiene la religión politeísta que tiene Mesoamérica. Aridoamérica, ellos no los apantallan con decir que son dioses que acaban de bajar del cielo. No, son humanos y se mueren y les quitan el cuero cabelludo y hay masacres. Fue muy difícil establecer las misiones, tanto en la Sierra Gorda de Querétaro como en la parte de las Californias, en la parte de Sonora, en la parte de Chihuahua. Pero finalmente los reconoce tanto la corona como, los indígenas muy tarde los reconocen. ¿Y cómo fue el proceso de mestizaje? O sea, tengo entendido que no, bueno, yo imagino que no te voy a decir, a ver, ahí, yo español, tú indígena, tú me gustaste y ya me casé contigo y tuve mestizos. No, por supuesto, y ni siquiera me voy a casar, ¿no? Ni siquiera me voy a casar, simplemente hay una necesidad fisiológica y la necesidad fisiológica hace que la persona se una a quien se le pegó la gana. El primer mestizaje del que se tiene documentación, del que tiene documentado y que podemos hablar dentro de la historia es el que se da entre Gonzalo Guerrero y la hija de un cacique maya. No tenemos el dato de cuántos otros hubo antes o cuántos otros hubo antes de que llegara Hernán Cortés a estas tierras. Lo que sí tenemos documentado es esta unión entre este cacique y porque el mismo en las cartas de relación y en la verdadera historia de la conquista se dice muy claramente que encuentran a Jerónimo de Aguilar y a Gonzalo Guerrero. Y Gonzalo Guerrero dice, yo no voy a regresar con los españoles porque ya tengo a mis hijitos que están muy bonitos y los tengo aquí. Eso es un primer mestizaje. El mestizaje es bastante fuerte. Hoy nosotros somos resultado de toda esa mezcla. Y no solamente es español e indígena, sino con ellos también llegaron africanos. Y los africanos van a tener hijos con indias para que puedan ser libres. Aquellos africanos que eran esclavizados van a tener hijos con indias que son libres para que sus hijitos nazcan libres. Van a tener hijos con españolas para que sus hijitos nazcan libres. Pero ni las españolas van a querer al hijito, ni el negro va a querer al hijito. ¿Por qué? Bueno, pues porque son hijos de sangres totalmente distintas. Entonces, yo negro no puedo decir que tuve un hijito con una blanca para que nazca chinito con los ojos azules y la piel negra o blanca. Los ojos azules, ¿qué es eso, no? Si yo tengo los ojos cafés o los ojos negros y mi piel es negra, pues así quiero a mis hijos. Y la blanca no va a querer a un hijito negro, por supuesto, aunque haya nacido de ella. Entonces hay mucha competencia entre estas personas, pero la mezcla se dio y pues está en todos los registros parroquiales en toda la Nueva España. Okay, entonces, estaban, por decirlo, marginados las que se llamarían las castas. Mulatos, no existieron las castas en este territorio. Una casta, cuando se nace en una casta, nunca se puede ascender de nivel social. Aquí lo que existieron fueron distintas calidades y no todos estaban marginados. Si los mulatos eran blancos, por ejemplo, un mulato blanco es el hijo de un africano con una española, y nace un mulato blanco. Si es hijo de un africano con una india, es un mulato prieto, porque las características son muy distintas. Sin embargo, no todos fueron marginados por las características fenotípicas o fueron aceptados en el mismo grupo social. Muchos fueron abandonados, sobre todo mulatos blancos fueron abandonados en las casas de gente que podía mantenerlos, en las iglesias, eso lo vemos también en los registros, pero hay gente que, por ejemplo, el hijo de uno de los grandes cirujanos del país, de la Nueva España, de uno de los grandes cirujanos que fue el primero en hacer una disección en un cuerpo humano y que era cirujano del Santo Oficio, su hijo es uno de los 3 grandes pintores del siglo XVII y era mulato, porque el padre era español y la madre era negra.
entonces era mulato y no estaba marginado, pero él tenía hermanos esclavos, porque el padre no tuvo todos sus hijitos con la negra, sino tuvo la negra hijitos con otro negro, y la negra, si estaba esclavizado el papá o el hijito había nacido esclavo, pues quedaba esclavo. Entonces no todos eran marginados. Ok, muchísimas gracias, doctora. No, de nada, para servirles. Espero que les sirva mucho. Y si no, pues volveremos a platicar en otro día. Gracias. Muchísimas gracias. De nada. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está usted? Bien. ¿Nos podría decir algo? A ver, ¿cómo te llamas? Bueno, mi nombre es Javier Islas. Hola, Javier. ¿También estoy en la prepa? También estoy en la preparatoria. ¿En el último año? Ya en el último año, Relajado. Relativa. Haz de cuenta que tenemos aquí unas cervezas. Bueno, Ok. ¿cómo? A ver, Javier, dime. Bueno, en el novohispano la vida cotidiana era muy compleja, ¿cierto? Cada clase social tenía su propia esfera de acción, cada región tenía sus propias costumbres y tradiciones. Lo que interesa es, ¿qué papel jugó la religión católica en la vida cotidiana en general de la Ciudad de México? En la Ciudad de México. Pues todas las sociedades preindustriales en general están marcadas por la religión que seguían. No es una cuestión únicamente de la religión católica, sino que todas esas sociedades antes de la revolución industrial están profundamente marcadas por su religión, porque les da sentido como sociedad y como personas. Nosotros encontramos el sentido de nuestras vidas y de nuestras sociedades en otros ideales y en otros objetivos, pero en la época novohispana todos estaban sometidos en ese pensamiento alrededor de la religión católica. Entonces, evidentemente, o en consecuencia, más bien, toda esta sociedad, su vida cotidiana giraba alrededor de sobre todo de la celebración de los sacramentos, que era la manera en que ellos tenían medianamente claro que podían alcanzar la salvación, que era el principal objetivo de la religión. Ahora, yo no creo que podamos unificar 3 siglos en esta pregunta. Yo creo que cada época fue diferente. Yo creo que la religiosidad se vivió en cada uno de estos siglos de manera distinta. Sin embargo, pues por ahorrar tiempo, por tener una cuestión mucho más sintética de pensamiento, pues hablamos de época novohispana. Yo creo que en la Ciudad de México, que es además el espacio que más he estudiado, porque tiene mucho más historiadores, porque hay muchos más especialistas, porque hay muchos más archivos, pues la vida cotidiana desde el nacimiento, porque después del nacimiento pues los iban a ir a bautizar, porque era muy probable que se murieran, pues estaba marcada por su cercanía con la religión. Entonces el estar en la Ciudad de México por lo menos también te garantizaba tener cerca alguna de las muchas parroquias o de los conventos que estaban en la Ciudad de México. Yo creo que había como condiciones que son cíclicas, ¿no? Es decir, que tienen que ver casi con el día a día, porque con el día a día se relacionaban con la Iglesia Católica, ¿no? Como nosotros, que si somos medianamente católicos vamos cada domingo, y si somos nada más católicos nunca vamos más que los bautizos, las bodas, cosas así que nos puedan invitar si no vamos al templo. Y acá ellos veían que era necesario, a veces desde el que les marcaba las horas del día, las campanas, ellos sabían qué hora era de acuerdo al sonar de las campanas. Las campanas les avisaban si
había muertos, si había un Te Deum, si había que agradecer algo. Las festividades religiosas de los diferentes santos que estaban en la Ciudad de México, como San Hipólito, la Virgen de Guadalupe posteriormente, pues eran las que marcaban también las celebraciones que podía haber en la ciudad, o los santos patronos de las parroquias, y la vida de las personas desde, como decía yo, desde el bautismo, la comunión, después el matrimonio y la extremaunción. Entonces la iglesia estaba muy unida a la vida cotidiana de la mayoría de los habitantes de la Ciudad de México, en los aspectos más nimios y en los aspectos más banales también, porque a veces podía ser hasta comentar el último milagro del que se tenía noticia, el proponer un nuevo santo novohispano entre los más poderosos de la Ciudad de México. Entonces en realidad es muy difícil encontrar a veces una división entre la vida cotidiana y la religión, que nosotros lo tenemos a cada momento. Es decir, mientras ellos tenían que rezar durante varias horas del día, nosotros quizás nos acordemos en la noche de rezar el angelito de la guarda y ya, pero generalmente no. Entonces esta es una pregunta difícil en el sentido de que prácticamente su vida cotidiana no tiene un claro corte con la religión, ¿no? Es decir, es como si hoy a nosotros nos preguntaran, bueno, a lo mejor es muy extremo el ejemplo que voy a colocar, porque no es exactamente lo mismo, pero que nos dijeran qué tanto influyen las redes sociales en tu vida cotidiana. Y tú no sabías bien decirlo, ¿no? Pero mucho de tu vida cotidiana está en las redes sociales y tiene que ver con las redes sociales. Entonces, la vida cotidiana de los novohispanos pues estaba muy influenciada por la religión, además por la convicción de ellos mismos, ¿no? Ellos sabían que les convenía estar bien con la religión, lo veían como algo positivo y propiciaron en todos los sentidos, desde el artístico, por ejemplo, hasta el espiritual, estar cercanos a la religión católica. Bueno, ¿en qué nos quedamos, maestro? No, en que había puros abogados y curas. Ok. Y entonces, ¿qué era necesario para ingresar a esta Real y Pontificia Universidad de México? ¿Qué necesitaba una persona para poder ser alumno de esta universidad? Bueno, los únicos que no tenían como tal permiso para ingresar a la universidad pues era los indios o los esclavos, pero más que mira, yo creo que por ejemplo esa cuestión de en este caso, en el caso de la universidad, no era tanto una prohibición legal, ¿no? Como si yo te dijera, ¿qué es lo que te impide a ti? ¿En qué prepa estás? Las anexas de la Centenario de Benemérito. Bueno, ingresar al TEC de Monterrey. No es porque estés flaquito o chaparrito, ¿no? O sea, no puedes entrar porque no puedes pagar, a lo mejor, ¿no? Sí. Entonces, muchas veces era eso. Si tú piensas el mundo novohispano y, bueno, la época novohispana, igual que las épocas preindustriales, lo importante, por ejemplo, para estas familias era que si estas familias novohispanas, 2 de cada 4 niños no llegaban a los 10 años, ¿no? O sea, la mitad de los niños no sobrevivía a los 10 años por las condiciones de insalubridad, porque no había médicos, por muchas cosas, ¿no? Que necesita el cuidado de un bebé y que en esa época no se tenían. Entonces, cuando llegaban a estar grandes, estoy hablando de la mayoría de la población, no de la élite que regía la Nueva España o que también estaba en los pueblos. Cuando ya llegabas a una edad productiva, lo que querían era que te pusieras a trabajar. O sea, muy pocos se preocupaban por, ¿qué va a estudiar? ¿Y dónde va a estudiar? ¿No? O sea, hablemos de que cuando hablamos de la Nueva España, a veces nos fijamos en los curas, en los nobles, en los gobernantes, pues eran una minoría. La mayoría de la población lo que pensaba era que ojalá mi hijo llegue a los 15 años para que se ponga a trabajar y me ayude. O a lo mejor llegando a los 11, si tú vivías en la Ciudad de México, decían, ya no te voy a mantener, Javier.
ya tienes 11 años, ya tenemos más hermanitos, entonces tú te vas a ir a un taller, a lo mejor de talabartería, a lo mejor de platería, a lo mejor te mandaban con algún tío más o menos rico, o a lo mejor si te veían mucho talento te mandaban a alguno de los talleres de plateos, o de pintores, o de talladores. Y entonces ahí ya vas a seguir viviendo hasta que te convirtieras en un oficial y empezaras a tener tus propios ingresos. Pero bueno, esto te lo digo para que dimensionemos que en realidad los que estaban en condiciones de ir a la universidad eran muy poquitos, ¿no? y que esos que podían ir además también tendrían que pensar, ¿para qué está yendo mi hijo a la universidad? ¿No? Si realmente quiero que vaya a la universidad, o sea, si más bien yo soy comerciante y lo quiero que se haga cargo de mi negocio, o no, si quiero que vaya a la universidad porque me fue bien en mi negocio y ahora quiero tener un abogado, ¿no? Ya tenemos el dinero pero nos falta el prestigio. Entonces todo ese tipo de cosas son los que en realidad nos tendrían que indicar qué personas iban a la universidad, ¿no? No eran tanto prohibiciones a veces de tipo legal, sino económico. económico.